Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Muchos saludos de parte de Centroamérica Cuenta. Acá estamos felices de, junto con Eva, de presentar nuevamente una sesión más de 10 de 30, este encuentro de autores de Hispanoamérica que hemos hecho por los últimos meses, en donde autores de menos de 40 años, conversan, un autor español con un autor o una autora centroamericano, con la moderación también de un periodista o un escritor. Esta tarde o esta noche o esta mañana, depende de la hora que ustedes se conecten, vamos a tener a Elisa Ferrer de España conversando con Arnoldo Galvez de Guatemala, siendo moderadas por Giovanni Rodríguez de Honduras. Esto es un espacio importante para el intercambio y solamente es posible gracias al apoyo de AECID. Acá tenemos a Eva Bañuelos, nuestra colega y amiga y cómplice de este proyecto y otros más, quien es directora del Centro Cultural de España en Guatemala. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Claudia, pues feliz de estar aquí en otra sesión más de Centroamérica Cuenta, de estos encuentros entre la narrativa contemporánea centroamericana y española. Simplemente hacer como la introducción, ¿no? Un poco de dónde surge esta selección de autores, que viene de un proyecto editorial y de difusión de la narrativa contemporánea española nacido en AECID. Llevamos ya 3 publicaciones, ha sido una selección a cargo de un jurado de expertos en el ámbito editorial y de la escritura en España, que ha elegido estos 30 nombres, ¿no? 30 nombres que ahora mismo están marcando la actualidad de lo que se está produciendo a nivel de escritura en España. Y nos parecía imprescindible, ¿no?, conectarnos con qué está sucediendo con lo que se está escribiendo en español, que es un concepto muchísimo más amplio y claro, el socio perfecto es Centroamérica Cuenta. Y por aquí han pasado pues algunos de los nombres más importantes y sobre todo nos interesa esta idea de diálogo que sucede aquí, ¿no? O sea, siempre es una conversación y la apuesta por el moderador. Así que nada, me queda agradecerle a Claudia, a Sergio, a Centroamérica Cuenta que hagan posible estos encuentros, invitarles a que vean todos los que quedan grabados, que ya son muchos, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Claudia. No, a vos y gracias por este abrazo, porque también yo siento que este es como un abrazo entre dos continentes, que por mucho que compartimos un mismo idioma y que seguimos escribiendo y seguimos para adelante. Gusto en verte, Eva, y nos veremos pronto físicamente en Guatemala, para que también estén atentos, que les vamos a dar en primicia, que vamos a estar en Ciudad de Guatemala el 26 al 28 de mayo con la edición presencial de Centroamérica Cuenta. Pero mientras, los dejamos con Elisa, Arnoldo y Giovanni. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Muy bien. Estamos entonces. Buenas tardes, buenos días, donde sea que estén en este momento, si están en España o están en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo en donde los horarios sean aún más extremos. Estamos con Elisa Ferrer. Bienvenida, Elisa, y Arnoldo Galvez. Elisa es de España, ya seguramente todos la conocen, es ganadora del premio Tusquets el año 2019 con la novela Temporada de Avispas. Arnoldo Galvez es mucho más conocido aquí en Centroamérica también, mucho más cercano a nosotros, también ganador de algunos premios importantes en Centroamérica, en Guatemala, como el Mario Monteforte Toledo y el premio BAM. ¿Se pronuncia así, Arnoldo? BAM, sí. BAM, premio BAM Letras en el año 2015. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes como parte de esta serie de conversaciones en el marco del Centroamérica Cuenta, con una invitación muy especial que nos han hecho desde este festival, que se ha convertido en uno de los encuentros más importantes para la literatura de Centroamérica y de habla hispana, ¿no? Y que nos ha permitido acercarnos mucho más en estas dos orillas, la que corresponde a Europa y la que corresponde a América. Así que mucho gusto para mí, y es un gusto seguramente para todos los que nos van a seguir en esta transmisión. Si quieren contestar a este saludo, presentarse de alguna manera ante este público que seguramente ya está conectado, tienen la palabra en este momento. Elisa, Arnoldo. Pues muchísimas gracias, Giovanni. Buenas tardes, ¿no? Y para mí, buena madrugada. Estoy encantadísima de estar aquí con vosotros en Centroamérica Cuenta. Me gustaría más estar en vivo allí, ¿no? En realidad allí, en una sala, luego salir y darme una vuelta por ahí, pero bueno, esto también es fantástico y espero que el año que viene pueda ser presencial. Por supuesto. Lo mismo digo, con qué ganas de que estos eventos los empezamos a tener ya en vivo y en persona, pero bueno, esto es
lo próximo mejor. Así que muchas gracias, Giovanni. Un gran gusto, Elisa, y muchas gracias a Centroamérica Cuenta por la invitación. Muy bien, chicos, como tenemos aproximadamente unos 45 minutos para conversar, he pensado que podríamos hacerlo en torno a unos 4 temas predominantes, pero obviamente de sus respuestas, de sus comentarios, podrían salir otras inquietudes, otras preguntas mías, podrían salir incluso preguntas de ustedes hacia ustedes mismos, perdón, y así podemos seguir animando esta charla. Me gustaría, en primer lugar, ya que he repasado un poco la biografía de cada uno de ustedes y obviamente he notado que Elisa tiene una trayectoria importante en el mundo del cine. Elisa, les comento, Elisa que nació en Valencia en el año 1983 y Arnoldo nació en 1982, así que soy un poquito mayor que ustedes, yo nací en el 80. Elisa tiene una trayectoria en cine, pues estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia. También tiene un diplomado en guión de cine y televisión y también al final hizo un máster de escritura creativa en la Universidad de Iowa. En el caso de Arnoldo, Arnoldo tiene la particularidad de que obviamente aparte de dedicarse a la literatura, también se dedica al periodismo. Tienen una importante trayectoria de publicación en medios digitales como Plaza Pública o Nómada, por ejemplo. Entonces, me llama la atención porque siempre es una pregunta que suelen hacernos a los escritores, ¿verdad? ¿Cómo es que escriben ustedes en medio de otras cosas que son las que seguramente o entre comillas nos permiten vivir, ¿sí? En tu caso, Elisa, tu primera incursión en el mundo estrictamente literario fue con la novela Temporada de Avispas, ganadora del premio Tusquets en 2019. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo llegaste a la literatura después del cine? Yo creo que estuve en la literatura antes, ¿no? Quiero decir, yo desde pequeña escribía, creo que nos pasa un poco a muchísima gente que escribimos, es que escribimos desde siempre. Yo recuerdo como contar historias antes de saber escribir. O mi hermana más mayor me contaba cuentos, los escribía, los grapaba, los ponía como un librito y me los contaba por la noche. Yo pensaba también en mis historias y las dibujaba mal, porque soy muy mala dibujante, y ya las contaba antes. Como Nuria. Sí, como Nuria, pero yo no sé dibujar. Antes incluso de saber el alfabeto, yo ya escribía, yo ya contaba historias, ¿no? Y luego al final el proceso del cine, bueno, a los 14 años escribía guiones, escribía cuentos, escribía poemas, pero yo quería contar historias. Hubo esa fase más del cine. En el cine, trabajando en guión, me encanta, pero me di cuenta de que no hay ese juego con el lenguaje que te permite la literatura, ese juego con la forma, que es lo que a mí me fascina, y un poco volví a eso. Y claro que me encantaría estar todo el día en casa escribiendo, sería maravilloso, pero no se puede porque la economía no lo permite, ¿no? Y es verdad que también me alegro, no me alegro por esto, pero me alegro de haber vivido todo lo que he vivido, porque al final todo eso ha servido para contar. Quiero decir, pues tuve trabajos que no me gustaban, pero me han dado muchísima inspiración, me han dado mucha rabia para escribir y creo que todo eso forma parte de la literatura, lo que vivimos. O sea, tenemos que escribir de lo que vivimos, obviamente también de lo que leemos y lo que vemos, pero tienes que escribir, sacar las experiencias de la calle, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues el tener que trabajar en otras cosas, que es lo que nos toca hacer, porque económicamente muchos de nosotros lo tenemos que hacer, pues bueno, por lo menos nos permite vivir y convivir. Uno ya tiene material de sobra para poder escribir, pero no sé si he respondido a todo. No, definitivamente sí, porque por ahí de hecho iba mi curiosidad al respecto, ¿no? En el caso de Arnoldo, quizá no sé si podemos llamarlo un trabajo, obviamente es un trabajo, ¿no? Pero no sé si te dedicas al periodismo de manera permanente, no, Arnoldo. No, pero coincido plenamente con Elisa en el sentido de que todas estas, digamos, ocupaciones que uno tiene en los márgenes de la literatura, aunque a veces pareciera que lo que realmente está en los márgenes es la literatura misma, si uno, digamos, hace una básica distribución de tiempo, se convierte en la mina, en la fuente de materiales literarios. No sé, supongo que hay muchos tipos de escritores, pero habrán sobre todo dos tipos de escritores, los que se fundamentan primordialmente en la biblioteca
y aquellos otros que tienen un cable a tierra con la realidad y con la vida, esta vida que estamos describiendo ahora. Y para mí siempre fue muy importante ese cable a tierra y ese acceso a la realidad y a ciertas realidades, para las cuales ciertos trabajos que he tenido me han permitido ese acceso. Me parecía que yo no creo que habría podido, digamos, escribir si no hubiera tenido acceso, si mi nariz no hubiera estado metida en tantos asuntos que me ha permitido estos distintos trabajos. No solo el periodismo. Yo de un tiempo acá, porque digamos es inevitable que vos escribís algunas piezas periodísticas y que te comiencen a llamar periodista. Yo digamos que por respeto a los verdaderos periodistas, es decir, a los que se han curado 12 horas diarias en las redacciones de los periódicos y que van a investigar por las mañanas, llegan al mediodía a la redacción, escriben una pieza, se la mandan al editor y todo eso ocurre en el lapso de un día y es una locura. Yo, digamos, no me puedo llamar eso porque nunca transité ahí. Digamos que lo que me queda mejor es que han habido algunos asuntos que me interesan contar y para los cuales el formato, digamos, de la no ficción y el método periodístico me han servido para contarlos y he tenido la fortuna de que coincidí generacionalmente con el boom de los medios digitales en Centroamérica, en el caso particular de Guatemala, con Plaza Pública y con Nómada, y otros. Y eso, digamos, esas coincidencias me permitieron publicar estas piezas, pero para mí el enfoque, digamos, el acercamiento a esas historias el propósito final no era periodístico, sino creo que era también literario, y es lo que decía Elisa, porque lo que me interesaba en última instancia era el lenguaje en sí mismo, no nada más la transmisión de un relato en particular. Y luego nada, que yo tengo otro trabajo. Yo trabajo en una organización de construcción de paz y de transformación y resolución de conflictos que me permite otra vez asomarme a realidades que de otra manera no. Y que últimamente, en los últimos años, he estado turisteando también en el cine, en la escritura de guiones. Y era una cosa que quería saber cómo era también. O sea que me ha permitido de esa realidad también meter las narices, y de nuevo coincido con Elisa en cuán frustrante puede ser la escritura cuando se te priva de todos los recursos de la literatura y hay que concentrarse exclusivamente en la imagen. Y eso para un escritor que además está acostumbrado a escribir solo y que sabe además que el guión no es un fin en sí mismo, sino el fin es la película, y que en última instancia uno de escritor de cine no va a ser quien tenga la última palabra, eso puede ser bien problemático para alguien acostumbrado a escribir en una habitación cerrada, digamos. Sí, que cada despliegue que metas en las páginas va a ser un problema para producción. No puedes alegremente poner explosiones. Claro. Es un desastre. Cada palabra que pones tiene una implicación presupuestaria. Vean que sin querer hemos encontrado algunas conexiones, ¿no? En el caso de la novela de Elisa, Temporada de Avispas, su personaje principal, Nuria, ¿no? Trabaja en una revista, precisamente, ¿no? Y por eso decía ahora, como Nuria, hacía la observación, porque Nuria dibuja, ¿no? En la revista. ¿Qué tanto conoces ese mundo del periodismo, Elisa, y qué tanto ha podido influenciar esto, tu literatura? No, yo estudié comunicación audiovisual, que al final tiene un poco de todo. Yo nunca he trabajado en una redacción, pero sí escribo artículos, pero en realidad poco más. Yo escribo artículos igual que en mi casa, o sea, yo no he vivido esa experiencia de la redacción, de las horas, de tal, pero sí he vivido la sala de guionistas y mucho de lo que meto ahí viene de eso, ¿no? De los compañeros, de esa especie de cosa que se genera en un trabajo artístico que al final tiene el peso de la oficina en sí. Pero no, de la redacción de periódico yo no he conocido. He conocido la redacción de televisión, pero no la del periódico. Pero creo que todas tienen algo en común, yo creo. Que hay un poco de mirar mucho a tus compañeros, no sé, esa cosa. Estoy muy son las 2 de la mañana, no estoy muy a tope con las palabras, pero sí. Aquí son las 2 de la tarde, hace mucho calor, así que también... y Arnoldo... y lo que tendrán en común además es el estado de permanente, digamos, presión por el tiempo. Sí, el tiempo. La relación que un escritor de ficciones tiene con el tiempo
es completamente distinta. Vos te puedes pasar semanas enteras pensando una palabra, una frase. Sí. Muy bien. Arnoldo ya nos ha dicho que actualmente trabaja para esta organización que le permite tener ese contacto también con el mundo real, ¿no? Ya no el mundo de la ficción, ¿no? Elisa, no sé si todavía te dedicas al cine, si seguís compaginando las dos cosas. No, ¿A qué no, te ahora dedicas actualmente? ¿Ah? ahora estoy trabajando doy clases, soy profesora de secundaria, de instituto. Sí. Entonces doy clase y compagino esto con escribir y creo que es mucho más fácil. Porque el año pasado intenté escribir una película de encargo y no podía estar escribiendo una ficción para el cine y al mismo tiempo estar implicada con mis personajes de la novela en la que estoy trabajando. Era como dividir mi cabeza en dos partes y yo no puedo estar trabajando en dos ficciones a la vez, sobre todo cuando una, que es la de la novela, me está tirando mucho más que la otra, ¿no? Es muy difícil. En cambio, ir al instituto, trabajar con adolescentes, eso es una fuente continua de historias con sus padres, con ellos. Es vida, en el instituto hay vida, ¿no? Entonces, yo siempre evité un poco lo de ser profesora, era como, no me gusta enseñar, pero cuando estuve en Iowa estudiando el máster de escritura creativa, tuve una teacher assistantship, una beca para ser ayudante profesor, ¿no? Entonces yo daba clases de español a los estadounidenses de la universidad y pensé, enseñar me da toda la energía para escribir, porque estás todo el rato como en contacto con vidas, ¿no? Es como, y ahora volví a España, cuando volví a España empecé a ser profe y la verdad es que estoy muy contenta, porque es verdad que no podía sostener las dos ficciones, era demasiada fantasía. Vean que les he preguntado sobre esto porque me interesaría, digamos, conocer de ustedes cómo ustedes pueden llevar la literatura, que no es un oficio al que uno pueda dedicarse exclusivamente en este mundo, a menos que tenga un éxito inmediato y que la economía se vuelva un asunto sin demasiadas preocupaciones. O un tío rico que muera de pronto. Exactamente. Entonces, lo pienso desde el punto de vista también de la edad. Ustedes tienen una edad, unos pocos años menos que yo, pero yo puedo ponerme de ejemplo y pensar, probablemente a estas edades ya tenemos una vida asentada, ya conocemos, tenemos muy claros nuestros propósitos, tenemos una dinámica vital bastante claramente establecida, y eso quizá nos permite desarrollar cierta disciplina a la hora de escribir literatura. En su caso, ¿cómo ustedes llegan a esto? ¿Tienen una disciplina? ¿Le dedican un espacio de tiempo al día? ¿Cómo lo controlan esto respecto al tener que vivir el día a día? Sí, efectivamente, creo que la única manera es por la vía de organizar las horas del día digamos, en un formato lo más disciplinado posible, en la medida en que también uno es capaz de reconocer que la vida sucede independientemente de cómo hayas organizado tus calendarios y que realmente ella hace un poco lo que le da la gana. A mí me parece que de cualquier otra manera, igual, aunque yo me dedicara enteramente a esto, no creo que escribiría más de 3 horas diarias. O sea que me da un poco lo mismo, ¿sabes? Sí. Yo solía hace unos años quejarme un poco sobre este asunto y pensar, especie de deseo que supongo que tenemos todos, del deseo de dedicarnos exclusivamente a esto, pero en realidad yo veo mis capacidades cotidianas para dedicárselas a la escritura y al pensamiento literario, digamos, a ponerte esa especie de casco mental y no creo que podría hacerlo más de 3 horas. Leer sí, leerse, eso sí, digamos, si yo no tuviera nada que hacer, pues me pasaría el día entero leyendo, ¿no? Pero la escritura misma, no, me parece que con unas 2 o 3 horas en un día basta y sobra. Y con eso, a lo mejor, puedes terminar una novela en menos de un año, tal vez. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho, Arnoldo. Por ejemplo, yo, además de que trabajo, o sea, yo me levanto mucho más pronto. Yo siempre fui nocturna, pero desde que soy más mayor no puedo. Entonces ya tengo que escribir por la mañana. Me puedo sentar, me levanto, puedo sentarme 7:30, 8 de la mañana.
10:30, 11 tengo que estar terminando porque me tengo que ir a trabajar y ya mi día como que se empieza en la calle, no puedo estar ya más escribiendo. Pero es verdad que esas 2, 3 horas, que hay días que las aprovecho al máximo y hay días que no, y que son los más frustrantes y que son muchos. Esas 2, 3 horas ya me dejan como agotada, o sea, quiero decir, es muchísimo. Y otros días que he tenido más tiempo y he dedicado más horas, he aprovechado solo esa franja de tiempo, eso es verdad. Pero es verdad que si pudiera dedicarme solo a esto, a lo mejor me levantaría un poco más tarde, escribiría esas 2, 3 horas y luego leería todo el día con un lápiz en la mano, hay como, porque es esa manera de leer, pero sí que es verdad de leer para escribir, ¿no? De cómo hace esta persona esto, qué genia, qué genio, ¿no? Eso me encanta. Y no tengo tanto tiempo para leer, me encantaría tener más. Leo por la noche ya derrengada en la cama, con el lápiz que se me cae por... No es la cosa que me gusta. Pero sí que es verdad que creo que esto es un oficio en el que hay que trabajar mucho. O sea, esas 2, 3 horas al día hay días que son imposibles de sacar, pero hay que intentar rascarlas. Es lo que yo les digo a mis alumnos de escritura creativa, que también doy un taller. Les digo siempre que no esperen el rollo este romántico de la inspiración, que se tienen que sentar todos los días a picar piedra y habrá días que escribirán una página, habrá días que no escribirán nada y habrá días que escribirán 3 palabras. Y hay un día fantástico en el que tú escribes una página y cuando te sientas al día siguiente a lo mejor borras la mitad. Entonces es como avanzo y voy para atrás, pero es necesario sentarse todos los días. Pero estoy con Arnoldo en que no puedes sacar más de 3 horas. Yo creo que yo, en mi caso, hay gente que es una crack y sí, pero yo no. Y coincidimos plenamente en el hecho de que sí quisiéramos tener todo el día libre, pero para leer. Sí. Y si es posible, como dice Elisa, con el lápiz en la mano, ¿no? Para estar... Que no, porque... por cierto, no creo que sea exclusivo de los escritores. Creo que si le preguntas a cualquier persona a la calle, todo el mundo quisiera tener todo el día libre para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero no para leer. Pues sí, da igual. A lo mejor le echarse frente a la televisión, pero no es demasiado diferente. Igual. Muy bien. Elisa hizo el máster de escritura creativa en la Universidad de Iowa. Ahora mismo nos ha dicho también que también imparte un taller literario. Antes de que Elisa nos hable un poco sobre estas experiencias, tengo curiosidad con Arnoldo, porque en Centroamérica no es tan común esto de los talleres, ¿no? En España, por ejemplo, sé de Clara Obligado, por ejemplo, sí, muy famosa en esos asuntos de talleres literarios. Estados Unidos también es un país en donde se desarrollan, hay una gran tradición de talleres, de escuelas de escritura. Y en los últimos años he notado que se ha puesto bastante en boga el asunto, ¿no? Pero en Centroamérica no parece ser algo muy fácil de localizar, ¿no? Entonces, en Guatemala, Arnoldo, yo sé que Guatemala tiene una tradición literaria mucho más rica que el resto de países centroamericanos, o por lo menos que Honduras o que El Salvador. Guatemala tiene unos referentes bastante importantes, ¿verdad?, en la literatura mundial. Quizá en Guatemala hay algo de eso, pero todavía no estoy muy al tanto. Arnoldo, ¿cómo está el panorama en ese sentido? Mira, después de cuando terminó la guerra en el 96 y se firmó la paz y volvieron, no solo volvieron escritores en medio de otros intelectuales y otras personas que volvían del exilio a Guatemala en el año 96, sino que además, evidentemente, todos esos 30 años de represión y de silencio y de muerte generaron esta especie de efervescencia cultural y de deseo de hacer muchas cosas. Y hubo talleres. Y esos talleres casi se convirtieron en parroquias alrededor de las cuales se agrupaban escritores. Y de hecho hubo a veces incluso confrontados en su visión del mundo y de la misma literatura. Eso se terminó, eso habrá durado, yo no sé cuánto habrá durado, pero habrá durado hasta principios de los 2000 y después no volvió a haber. Ahora están comenzando a haber talleres. Yo he facilitado uno organizado por la librería Sofos, que es una especie de corazón y cerebro cultural en la ciudad de Guatemala, alrededor de la cual giran un montón de iniciativas culturales y sin la cual esto sería un desierto. Y están empezando a ver de nuevo. Yo lo que pasa es que le tengo una gran simpatía a la idea misma del taller y porque me parece que, ¿cómo te digo? Es verdad que la escritura es un asunto solitario, vos estás solo en la habitación,
pero uno no se da cuenta de ciertas cosas hasta que no las haces circular entre algunos lectores, amigos, cercanos, íntimos con los que tenés confianza. Y ese es un ejercicio, yo no sé si todos los escritores lo hacen, pero yo lo hago mucho. Tengo un grupo de amigos de confianza a los que... Y eso es tallerear, digamos. Sí, sí, totalmente. Yo igual, yo tengo a mis lectores de confianza totalmente, de acuerdo, sí. Así que sí, esto se institucionaliza muy bien, pero no ha llegado, digamos, a ocupar un espacio en las universidades. Tampoco creo que la demanda esté ahí, en consecuencia las universidades no van a proveer de esa oferta. Creo que hemos perdido a Giovanni. Sí, vale. Listo, aquí estoy de nuevo, sí. Bueno, aquí Honduras es un país tan inestable en todo sentido que lo del internet es lo mejor que hemos tenido durante este día y es una suerte que no nos han cortado la energía eléctrica. Pero bueno, estamos de vuelta. Agarré algo de tu respuesta, Arnoldo. Déjame decirte nada más que acabo de ir a Tegus hace unas semanas y tienen mejores, o sea, creo que tienen las mejores carreteras del Triángulo Norte, man. Al menos las que conectan yo crucé la frontera de El Salvador por San Miguel y hay una señora autopista ahí, pero una cosa, estaba muy contento de ver una carretera centroamericana, sí. Bueno, no podíamos ser los últimos en todo. ¿Sí? No, claro. Muy bien. Discúlpenme por la salida esta que estuvo fuera de mi alcance. Bueno, estábamos hablando de los talleres literarios, ¿no? Y le había preguntado a Arnoldo sobre Guatemala, el panorama en Guatemala, en ese sentido. Arnoldo, me he perdido parte de tu respuesta, pero seguramente el público ya la tiene y Elisa sí la ha podido escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, para que continuemos y no le pidamos de nuevo a Arnoldo que hable solo para mí. Elisa, ¿qué tal esa experiencia en un máster de escritura creativa? Y el de la Universidad de Iowa es bastante reconocido, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una pasada porque yo vivía en Madrid entonces y la verdad es que no tenía nada de tiempo para escribir. Iba a un taller, yo iba como alumna a un taller, fui también al de Clara Obligado, pero sobre todo iba a uno que también tiene mucha fama, Fuente Taja. Y bueno, yo quería tiempo para escribir, quería tiempo y por una casualidad de la vida me enteré del taller, del máster de Iowa, que eran talleres y que iba a tener tiempo para escribir y pensé, qué sueño, esto es imposible que me lo den, tal. Y de repente me dieron la beca y estaba en Iowa, entonces es fantástico porque es verdad que aquí los talleres de escritura están como muy a nivel escuelas privadas, escritores que dan talleres en su casa, ese tipo. Hay bastante fama, pero en la universidad como tal no es algo... Hay uno en la Universidad de Sevilla, otro en la Universidad en la Pompeu Fabra en Barcelona, pero no es algo como tan establecido como en Estados Unidos, ¿no? Donde es algo como que tiene muchísimo prestigio y donde los estadounidenses salen de Iowa como con contratos millonarios, ¿no? En nuestro caso, los estadounidenses. En nuestro caso el primer día, mi profesor fantástico centroamericano, Horacio Castellanos Moya, se sentó el primer día de taller y nos dijo, en esa calle al final, donde está el taller de escritores estadounidenses, se sientan ahí, van agentes y les ofrecen contratos millonarios. Vosotros no os preocupéis por eso, porque escribís en español y no vais a ganar nada de dinero, así que vamos a escribir, ¿no? Entonces, eso fue fantástico, fue como, es verdad, vamos a escribir, aquí no estamos para ganar dinero, obviamente, no se gana dinero con esto, y esa fue la mejor recomendación. Pero es una pasada, ¿no? Poder tener talleres con gente como Horacio, como Ana Merino, como el poeta Luis Muñoz, y éramos muy pocos alumnos. Y es verdad que es una genialidad, ¿no? El poder estar tanto tiempo leyendo a los compañeros, viendo cómo crecen sus proyectos, estar rodeada de escritores en una ciudad en la que no es nada importante ser escritor porque todo el mundo es escritor, entonces le quitas toda la importancia al tema y solo es como vas al bar y hay whisky, writer's tears y la gente está lamentándose porque tiene un bloqueo y a nadie le importa porque todo el mundo está bloqueado y todo el mundo está escribiendo. Es fantástico, es una ciudad que está volcada en la literatura. Y es verdad que si no me hubieran dado esa beca nunca habría terminado la novela. Porque es verdad que hacer el máster y entrar en contacto con los compañeros y recibir su feedback, muchas veces es tan importante el feedback. Tú estás escribiendo algo y no sabes muy bien qué estás haciendo. Y yo no creía tanto en esa novela. Y fui allí con la novela medio empezada, 3-4 capítulos y de repente eso empezó a crecer y la confianza de mis compañeros y de mis profesores hicieron que creciera. Y creo que a todos los demás también les pasó un poco, que encontramos nuestro estilo y que compartimos un montón de experiencias y un montón de literatura. Me he enrollado muchísimo, pero es que cuando hablo de Iowa me
Me emociono, perdón. Normal. Arnoldo, en tu caso, ¿cómo es la escritura para vos? ¿Es un asunto de un círculo íntimo de 2 o 3 personas? Porque siempre hay 2 o 3 personas dispuestas a leernos. ¿O sos de los que escribe y solamente estás dispuesto a mostrar lo que escribe una vez que lo consideras terminado? Porque Elisa ha hablado un poco de eso, ¿no? De que le gusta un poco, le ha gustado esa dinámica del máster de escritura, y eso es algo que obviamente se cultiva en los talleres de escritura. El compartir lo que escribís con otros, ¿no? Que también están haciendo lo mismo. En Centroamérica quizás no sea tan así. Eso era justo lo que comentábamos antes, que ante la ausencia de talleres, yo sí, digamos, pese a que entiendo que la escritura es un asunto solitario, etcétera, que lo es, digamos, el acto mismo de escribir y de crear, pero la escritura surge de un montón de lugares, de la experiencia vital y de las lecturas y de conversaciones, ¿no? Eso para empezar, pero luego yo creo mucho en la idea del taller y del diálogo en torno a una obra cuando no está terminada, y entonces yo sí tiendo a torturar a un círculo íntimo de personas a las que les voy leyendo trozos de cosas que ni siquiera están terminadas. Los hago perder mucho el tiempo porque les he leído una página o 2 páginas de una cosa que al final no termina quedando en el libro final. Y tengo buenos lectores en ese sentido, íntimos, amigos, cercanos. Y la última lectora es siempre... que a lo mejor es la que más sufre, porque es el momento que la elijo, digamos, para el momento final, el momento previo a que vaya a las manos del editor, que es mi esposa. Y entonces es una lectura en voz alta, que ella escucha con estoicismo. y nada, ese es el final del proceso, digamos. Pero que para mí es muy, muy importante, porque además, digamos, una cosa es el argumento y otra cosa es las elecciones estilísticas, el tono, la estructura y tal, pero yo sigo pensando que el sonido y que el primazgo entre la literatura y la música es fundamental, y que necesito escucharlo en voz alta para saber lo que funciona y lo que no. Y hasta que eso no ocurre y no surge la música, yo no estoy seguro de nada. Y Arnoldo, Elisa, y quizá no sea solamente eso, escuchar en voz alta lo que ya has escrito, sino escuchar en voz alta lo que estás planeando escribir, porque en mi caso me sucede, y coincido con vos, lo de tener a tu esposa. En tu caso es la última lectora, en mi caso es la primera y la última también. Ahí la torturo de esa manera, ¿no? Estoy mostrando siempre el work in progress, ¿no? Entonces, a mí me viene muy bien estar hablándole a ella de lo que planeo escribir, o de lo que estoy escribiendo, y mientras lo hago, creo que le voy dando forma al proyecto. ¿Sí? No sé, Elisa, si te sucede lo mismo, Arnoldo. Yo, en cuanto a lo que ha dicho Arnoldo de que está la música en la prosa cuando escribimos, yo lo sigo totalmente. Cuando acabo de escribir un capítulo siempre me grabo y lo escucho. Siempre. O sea, me gusta escucharlo. Y cuando hay algo que chirría, rápidamente voy y reescribo, porque tiene que sonar como yo quiero, como suena cuando yo lo estoy escribiendo, ¿no? Y en cuanto a lectores, yo siempre tengo a mis 3 lectores que van viendo el work in progress, y como Arnoldo, mi novio es el que al final, cuando he terminado, la lee toda de golpe antes de que se la mande al editor. Pero bueno, el editor ya va leyendo cositas también de esta segunda novela que estoy escribiendo, ya he leído cosas. Pero mi novio ha decidido que el work in progress no. Porque si no es too much. O sea, es todo el rato párrafo que escribo, y ya cuando termino, él la lee antes que nadie. Y su lectura es como, no sé si os pasa, pero su lectura es como la que me pone como más nerviosa, ¿no? La primera de decir, ¿ahora qué va a pasar? No, si no le va a gustar, ¿qué hago? ¿Tiro todo o sigo para adelante, no? Pero bueno, sí, creo que todos necesitamos esos lectores beta, y que de alguna manera eso es lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decía Arnoldo, eso es tallerear. Esos lectores que te leen, que te dan feedback y que te hacen un poco de pared, son un taller literario totalmente. Bueno, de aquí saldría un muy buen libro, que algún editor español escuche esto y que se entere, ¿no? De aquí podría salir un buen libro. Las parejas de los escritores y sus experiencias con la tortura del work in progress. Y su estoicismo. Muy bien. En algún momento escuché a Elisa decir que su novela Temporada de Avispas había empezado como un cuento, o
o era un proyecto de escribir cuentos. ¿Cómo terminó eso siendo novela, Elisa? Porque es algo que seguramente le ha ocurrido a Arnoldo, como me ha ocurrido a mí, como les ocurre a muchos escritores, ¿no? Que empezamos escribiendo algo creyendo que eso puede dar para un cuento, para un relato corto, pero aquello termina ensanchándose de tal manera que resulta en algún momento incontrolable, y cuando consideramos que es incontrolable, pues bueno, alguna forma hay que darle, y tiene que ser la de la novela. ¿Cómo llegamos a esa decisión de convertir el relato en una novela o de pulirlo de manera que pueda afianzarse en la idea de una novela? Bueno, en mi caso está muy relacionado con lo que hemos empezado hablando al principio, ¿no? Con el tiempo para escribir. Yo antes de irme a Iowa no tenía nada de tiempo para escribir, pero sí que iba a talleres, ¿no? Y entonces yo entregaba cuentos, yo escribía cuentos porque era, vamos, de una semana a la otra, acabas un cuento, lo entregas y ya está, ¿no? Y un poco el deadline ese que te va marcando. Me pasó que me encariñé mucho con la voz de Nuria, un cuento de un despido, y me encariñé mucho con esa voz. Entonces escribí otro cuento que era una niña y también la llamé Nuria y era Nuria en mi cabeza. Escribí otro cuento y volví a ser Nuria, ¿no? Entonces era como, bueno, aquí me está pasando algo extraño. Y cuando ya llegué a Iowa y en el primer taller me senté y presenté el primer, y dije, no, esto va a ser un libro de cuentos con la misma protagonista. Cuando ya llevaban 3 entregas mías me dijeron, Elisa, esto es una novela, deja de autoengañarte, porque es una novela. Pero claro, no es lo mismo pensar en novela cuando no tienes nada de tiempo para escribir, que es como lo piensas y es algo tan grande que no puedes llegar a ello. En cambio, en Iowa, con 2 años por delante, dije, hombre, pues claro que puedo escribir una novela, ¿no? Es verdad, esto no es una historia, esto es una historia de largo aliento y le tengo que dar esto a Nuria. Y ahí me di cuenta de que la historia me lo estaba demandando de alguna manera. Lo que pasa es que yo no lo quería ver porque como no tenía tiempo, pues no le prestaba atención a esa historia que está creciendo en mi cabeza, pero te lo pide la historia al final, ¿no? Si va a ser de largo aliento, si no, tú vas abriendo. Como dicen mis alumnos, creo que estoy abriendo mucho y no cierro. Digo, es que lo que estás escribiendo igual no es un cuento. Déjate llevar, a ver cuándo cierras, ¿no? La historia te lo pide. Arnoldo, has publicado 2 libros de cuentos, ¿no? Aunque no suelo ver el primero en tus biografías. No, porque creo que uno tiene que perdonar al niño ingenuo que fuiste por haber publicado el primer libro, pero al mismo tiempo tratar de borrar todo registro que quede de eso, ¿no? De hecho, yo te conocí a vos en en esas épocas, en los tiempos en que en San Pedro publicaste Sula. ese libro, ¿no? Sí. Buenos tiempos, eso sí. Buenas Eso sí. memorias de esos años, y andar por ahí en Honduras y en Guatemala hablando de ese libro y presentándolo, buenos tiempos. Pero... Sí, y el libro que sí se menciona en tu biografía es La palabra cementerio, un libro de cuentos que publicaste en el año 2013, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas vos con esta diferencia entre un género y otro? ¿En cuál te sentís más cómodo? En el largo aliento. Yo no puedo escribir el cuento. Mira, normalmente yo creo que eso es un poco lo que te pasó a vos, Elisa, que de pronto te ves con tiempo y decís, esto es una novela definitivamente, pero creo que cometemos el error de pensar que por su brevedad el cuento va a exigir un menor esfuerzo, y en consecuencia es algo que se puede hacer cuando las circunstancias, al menos en términos de tiempo, te son adversas. Y eso es un error muy grande, porque el cuento exige un nivel de rigor y de disciplina y de ritmos y de contención y de cuerdas tensadas tan preciso, tan demandante, casi aritmético, diría yo, para que realmente funcione, que es un género en sí mismo que te puede tomar no sé si al mismo tiempo, pero por lo menos un tiempo muy significativo completarlo y completarlo bien. No digamos un libro de cuentos. Y a mí, yo tiendo a la profusión, al largo aliento, a la incontinencia, digamos. Y me cuesta mucho esa contención. Entonces, La palabra cementerio es un libro de cuentos que alguien los está conteniendo un poco a la fuerza, pero si por ellos fueran, seguirían de largo, seguirían de más. Y el último de esos cuentos ya no lo incluí ahí, porque ya llevaba escritas 75 páginas y ya era evidente que no era un cuento eso, ¿no? Y terminó siendo la novela que salió después. Puente Adentro. Puente Adentro. Sí. Antes de Puente Adentro, publicaste la novela Los Jueces, que es la que obtuvo el premio Mario Monteforte Toledo en el año 2009, ¿sí? Sí, lo que significa que la escribí en el 2008. Listo. Quisiera preguntarles ahora sobre ese género, la novela. En el caso de Elisa, pues solo tenés una novela publicada, ¿no, Elisa?
temporada de avispas. Arnoldo tiene Puente Adentro, que es la última, y la primera, que es Los Jueces. ¿Cómo están trabajando en ese género? ¿Están escribiendo una nueva? Bueno, quizá Arnoldo, con esa incontinencia que dice que no le permite ajustarse al cuento, seguramente está dedicándose más a la novela ahora, pero quisiera saber un poco, sobre todo, Elisa, en tu caso, que ha ganado un premio muy importante de habla hispana, ¿no? Un premio que resuena mucho aquí en Latinoamérica también, el premio Tusquets, y eso seguramente despierta o desarrolla en vos o en cualquiera, ¿no? Una cierta presión. Sí, he ganado un premio, ahora seguramente si a alguien le gusta esta novela, si a muchos les gusta o lo que sea, pero esperarán otra novela mía. Y eso cómo marca tu vida, tu dinámica de escritura. Eso te impone alguna presión, te exige algo nuevo, aunque no necesariamente con la escritura, sino con tu condición de escritora. Sí, la verdad es que, claro, después de esta novela siento que he perdido la inocencia anterior en la que no sabía cómo era realmente el mundo editorial, ¿no? Y ahora ya en esta, todo el tiempo me preguntaban los periodistas en las entrevistas, bueno, ¿y ahora cuánta presión, no, para escribir la segunda? Y la segunda estaba en mi cabeza totalmente desarrollada. Decía, no, ¿por qué? Y cuando acabó toda la promoción y todo, me quería sentar a escribir y no podía escribir. Era como, no puedo escribir, ¿qué me pasa? Podía escribir cuentos por encargo, escribí varios, que estoy de acuerdo totalmente con Arnoldo en que escribir un cuento es algo, me parece dificilísimo, un buen cuento, dificilísimo. Escribí algún cuento normal, yo por encargo, y hasta hace como unos 6 meses no me he podido sentar a escribir otra vez la novela. Y ahora estoy ya con muy buen ritmo, la llevo bastante avanzada, estoy contenta, pero porque he tenido que ha tenido que pasar un tiempo en el que yo, pues eso, he escrito diarios, he escrito artículos, he escrito cuentos, pero no me podía sentar a una historia que ya tenía en mi cabeza, o sea, que era una historia que ya había empezado en Iowa, o sea, pero me costó mucho como volverme a sentar. Es verdad que, no sé, este libro ha ido muy bien, dices, no va a ser igual, otras veces pienso, ese libro fue horrible, ya no quiero hablar más de él, que lo que pasa siempre, ¿no? Que tienes esa cosa de esa relación con tu propia obra como muy subjetiva y muy extraña, ¿no? Ahora mismo le tengo un amor enorme a Temporada de Avispas por todo lo que me ha traído, porque estoy feliz de saber ya que esta segunda novela la voy a publicar con Tusquets, que ya mi editor ha leído parte, está contento y que ya ya va a despegar, ¿no? Pero me ha costado mucho, porque al final gané en 2019, estamos en 2022, me ha costado un rato, cuando yo siempre estaba escribiendo, me ha costado un rato sentarme y ponerme. Pero también me alegro de ese tiempo porque me ha servido para pensar mucho en la novela que estoy escribiendo ahora, que tengo muchas ganas de terminar, pero la estoy disfrutando un montón. Y mira que les he preguntado eso porque obviamente de España a Centroamérica el panorama cambia mucho y un premio en España puede representar una presión distinta de la que representa ganar un premio en Centroamérica. En el caso de Arnoldo, ha ganado 2 premios con tus 2 novelas, ¿no? ¿Esos premios han incidido en tu disciplina como escritor, en tu dinámica, en tu concentración? ¿Han tenido alguna influencia? No, realmente no. Yo creo que ahí está tu respuesta. Esa sería una de las diferencias fundamentales. Sí. Y por claro eso... que eso está, digamos, está bien sentir esa suerte de parálisis que describías, Elisa, me parece, durante un tiempo, en el sentido de que, digamos, al menos no estás dando por sentado nada y casi estás empezando de cero, porque otra de las cuestiones que uno cree que ocurriría y no ocurre jamás es que uno aprendió algo, bueno, algo se aprende con los libros anteriores y en realidad en el momento en que empezas uno nuevo te das cuenta que es como el primer día, que es como volver a empezar. Que no hay un trecho de camino asfaltado en esa nueva obra. Sí, y pienso en esto, ¿no? Porque las diferencias obviamente del mundo editorial de España y el de Centroamérica son bastante grandes, ¿no? Y una de esas está en el hecho de que probablemente aquí escribimos sin mayores presiones, ¿sí? Escribimos sin la presión de un editor o de un agente que nos esté preguntando algo, o sin la presión de un gran mercado literario que ya te ha conocido en algún momento y que quizá espera algo más de vos.
un próximo libro pronto. No sé todavía cómo funciona ese mundo editorial en España, pero me lo imagino así, ¿no? Y por supuesto en Centroamérica no funciona así, y me da la impresión de que aquí quizá tenemos mayor tranquilidad en ese sentido. No, en realidad puede ser que funcione así, pero es verdad que desde mi editorial siempre me han dicho que esté muy tranquila, que ellos esperan mi libro, pero con calma, porque yo les dije esto y que no puedo escribir ahora. Fue como, no, tú tranquila, con calma. Pero sí que es verdad que el mundo, que las publicaciones, las novedades van muy rápido. Entonces, cada semana, en la mesa de novedades en una librería, llegan un montón de libros y va todo, no sé si allí es igual, pero va todo rapidísimo. Entonces, no sé, en realidad es un mundo en el que hay mucha presión. Yo no la siento yo no tengo agente, pero desde mi editorial no me pone en presión, pero sí que veo que hay una presión general, ¿no? Como que todo va muy rápido, que un autor si publica un libro tiene que publicar otro rápido, se van a olvidar, porque va todo tan rápido que dentro de 3 semanas esa novedad ya está en una estantería que no se ve en la librería. Es como, madre mía. Entonces es como intentar olvidarse de ese ruido, encerrarse, acordarse de que escribes porque te gusta, porque es lo único que sabes hacer, es lo único que te apasiona hacer, y te olvidas un poco de eso y entonces vuelves a... Porque si entras en ese tren, no escribes lo que quieres, nunca vas a escribirlo. Muy bien. Nos quedan poquitos minutos disponibles. Hay que considerar a los espectadores que tendrán seguramente otro conversatorio también muy rico después de este. Muy bien, vamos a tratar de cerrar con una pregunta que tiene que ver con 2 novelas de ustedes. Obviamente, Temporada de Huracanes de Elisa y Puente Adentro de Arnoldo, que encontré ahí un tema común, y es la ausencia del padre. En el caso de la novela de Elisa es un padre que por abandono, ¿no?, de la familia. En el caso de Arnoldo es un padre del personaje que ha sido asesinado, ¿no? Si pudieran comentarnos un poco las motivaciones a la hora de escribir estas novelas y elegir ese tema como el tema principal en ellas. Y con esto creo que nos estaríamos despidiendo de esta hermosa conversación que hemos tenido hoy. Elisa. Bueno, en mi caso, como empezó esto con un cuento, con la voz de Nuria, Nuria era un personaje que al crearlo no sabía lo que iba a pasar con ella, ¿no? Pero sí que veía que estaba coja. Entonces dije, es un personaje que no encaja en ningún lado. Obviamente mi novela es totalmente una novela de personaje, ¿no? Y es un personaje que no encaja en ningún lado. Entonces dije, voy a jugar, como en este juego en el que vas quitando maderitas, ¿no?, hasta que al final cae todo, digo, voy a quitar maderitas a ver hasta cuándo aguanta, y ahí ya la saco. Entonces me di cuenta también a través de personas que conozco, de amigos, de familiares y tal, que han vivido una ausencia de la figura del padre de una manera bastante dolorosa. Dije, yo no lo he vivido, pero ¿por qué no hablamos de este personaje desde esa ausencia? No desde lo que tiene, sino desde lo que carece, ¿no? Y también me interesaba mucho hablar de la persona que se queda, ¿no? Porque al final, más que de la ausencia del padre, hablo de la presencia de la madre, ¿no? Y me apetecía mucho hablar de la mujer, la que se queda, de la que carga con todo, de la que cuando Nuria crece se da cuenta de que no es una superheroína porque la ha visto, la ha reñido, la ha visto en sus defectos, la ha visto, mientras que el padre se ha ido y ha quedado solo lo dulce del padre, ¿no? A mí me interesaba pensar en qué pasa si el padre se va, ¿no? Eso es algo a lo que ya está muy acostumbrada la sociedad, al padre que se va. Entonces, quería hablar de eso, pero también pensar en qué pasaba si se iba la madre, ¿no? Si se fuera la madre, habría sido un monstruo, no habría sido ese personaje tan heroico que recuerda a Nuria, y que no es así de ninguna de las maneras, ¿no? Me apetecía un poco hablar de los roles familiares y hablar siempre desde una ausencia, de cómo un personaje vive toda su vida alrededor de una ausencia cuando en realidad no se ha dado cuenta de lo que tiene, solo de lo que carece, ¿no? Y por eso quité al padre. Y a partir de ahí, la historia vino sola. Cuando tomé esa decisión, todo vino solo. Se construyó toda la historia, porque yo solo tenía una voz y un personaje al principio. En tu caso, ¿cómo se fragua ese personaje ausente del padre, Arnoldo? Digamos, no es raro, yo creo que no es raro que escribamos obras sobre padres ausentes, por la razón que sea, porque el padre ausente, al menos en este lado del mundo, es casi un mito fundacional de América Latina. No, pero aquí también hay. Y supongo que nuestro
parentesco, digamos, pasa por ahí también, ¿no? O sea que eso para empezar, no es demasiado extraño. A mí me interesaba en particular, yo no estaba pensando tanto en el padre, digamos, eso fue un asunto que salió un poco más tarde. Yo lo que pensaba era en que nosotros hoy andamos por la vida en nuestros países mostrando síntomas de un trauma de un viejo trauma histórico con el que no hemos lidiado abierta y objetivamente. Yo no sabía que esto era posible, pero en algún momento en el proceso de escritura de Puente Adentro me topé con un estudio que me dio escalofríos sobre el genocidio en Ruanda y que concluían una investigación psicosocial que adolescentes nacidos después de 1994 mostraban síntomas de trauma. Es decir, eran gente nacida después del genocidio y sin embargo mostraba síntomas del trauma provocado por el genocidio. Es decir, que el trauma trascendía generaciones y que lo heredaban de los padres a los hijos. Yo nací en el año 82, el año de las peores masacres durante la guerra en Guatemala. Y empecé a preguntarme cuánto de lo que yo soy, de la manera como estoy configurado, está atravesado por ese trauma de la guerra. Entonces me interesaba la guerra en Guatemala, pero no como una especie de dramatización del suceso histórico y de recrear el momento histórico de la guerra, sino a partir de la mirada de hoy, de lo que somos nosotros hoy. Y claro, la mejor manera para hacer eso era a través de los ojos del hijo de un padre asesinado. Ahora, ese hijo de un padre asesinado muy pronto se da cuenta, y esta era otra de las dimensiones que me interesaba, que su padre no murió, pese a que era un profesor de la universidad pública y que todo apuntaba, más o menos comprometido políticamente, etcétera, y que hacía sentido que hubiera sido asesinado por el ejército en esos años, pues en el caso particular de esta historia, no, los motivos de su asesinato son otros, y sin embargo, que era otra de los asuntos que quería explorar, los momentos de profunda represión y de horror prodigados por un Estado facilitan que toda clase de horrores se liberen y comiencen a ocurrir, aunque no estén necesariamente relacionados con la política. Esa es la primera razón. Y luego, finalmente, porque pensaba, ya cuando tenía, digamos, resuelto el asunto del padre y del hijo, pensaba en esta paradoja tan dolorosa, y es que nosotros venimos de ellos, de nuestros padres, y sin embargo, son un misterio en nuestras vidas. Nosotros compartimos un trozo de vida con ellos, creemos conocerlos, porque si tuvimos, digamos, la suerte de convivir con ellos en nuestras infancias y de tener padres presentes, etcétera, creemos que los conocemos, pero la verdad es que antes de que nosotros naciéramos, sus biografías se hunden en la oscuridad. Es verdad que nos llegan noticias de ese pasado por la vía de las anécdotas que nos cuentan y de las cosas que vamos aprendiendo de ellos, pero en realidad seguro, certeza de que lo que nos están diciendo no está por lo menos exagerado, nunca tenemos. Y a mí me obsesiona esa idea. Y entonces la novela me permitía, porque si la literatura tiene alguna virtud, si la ficción tiene alguna virtud, es la de doblar el tiempo y de hacer con el tiempo lo que nos dé prácticamente la gana, era de crear esta especie de que la frontera que separa a un hijo de su padre sea apenas una cortina temporal a la cual te puedes asomar cuando te da la gana. Y encontrar todos esos paralelismos que podría haber entre un hijo en el año, digamos, el presente de la historia ocurre en el 2010, más o menos 2011, y lo del padre está ocurriendo en 1989. Entonces, asomarse, digamos, 20 años atrás a ver lo que le estaba ocurriendo a tu padre cuando vos eras niño, a lo mejor se parece mucho a lo que vos estás viviendo ahora. A lo mejor están atravesando las mismas dudas y los mismos cuestionamientos vitales, a lo mejor están sufriendo por las mismas causas. Y uno no lo va a saber necesariamente. Entonces eso, la novela era construir un doblez en el tiempo y permitir asomarme, aunque no fuera mi padre ni yo sea el personaje ese, pero la sola posibilidad de poder tener una mirada hacia el momento en que tu padre era
tenía tu edad, con la edad que vos tenés ahora, me parecía muy, muy atractivo. Bueno, muy bien. Obviamente 50 minutos es muy poco para poder hablar de tantas cosas, ¿no? Y estos dos novelistas obviamente tienen muchas cosas que decir y sobre sus novelas podríamos extendernos mucho más, pero el tiempo es también, creo que es suficiente para que los conozcamos, para que, por si no lo conocíamos desde antes, pero que ahora ya podamos tener mayor conocimiento acerca de ellos. Así que es una invitación también para que nos acerquemos más, que busquemos sus libros. Elisa, Temporada de Avispas, esa novela ganadora del Tusquets en 2009. Arnoldo, la novela Los Jueces de 2009 y la novela Puente Adentro de 2015. Una autora española y un autor centroamericano, guatemalteco. Gracias a todos por estar con nosotros hoy, por seguirnos en este conversatorio de Centroamérica Cuenta. Por supuesto, gracias Elisa, gracias Arnoldo. Y un minuto para que se repartan 30 segundos para decir un adiós, Elisa y Arnoldo, y con esto ya nos vamos, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y me quedo con muchas ganas de leeros, la verdad. Voy a buscar vuestros libros ya, nada más cuelgue. Encantado de conoceros y gracias al público por estar ahí, escuchándonos. Lo mismo digo, gracias Giovanni por la charla, gracias Elisa y a Centroamérica Cuenta. Un gran gusto, muchas gracias. Listo, un abrazo a todos. Que tengan un buen día.